En este vídeo vamos a utilizar la ley de Gauss para calcularnos el campo eléctrico creado por un plano infinito cuya densidad de carga ahora es una densidad superficial y la representa la letra sigma, que es la carga total, dividido entre la superficie de este plano. Como es un plano infinito, tendremos una carga infinita y una superficie infinita, pero el cociente será constante y es esta densidad de carga. Pues bien, como vamos a utilizar la ley de Gauss, vamos a escribirnosla, ley de Gauss. Y lo que nos dice la ley de Gauss es que el flujo de campo a través de una superficie cerrada va a ser la carga que encierra esta superficie entre epsilon sub 0. Pues bien, ¿cómo vamos a utilizar aquí la ley de Gauss? Ya hemos visto en vídeos anteriores que la ley de Gauss era muy útil cuando teníamos una simetría. ¿Qué tipo de simetría tendremos en este caso? Observamos que simetría esférica no, porque si me muevo en este ángulo, no tengo, sí que cambia el problema, me acerco al plano o me alejo. En este caso vamos a observar que si yo me muevo así, el problema no cambia, y si me alejo de un eje, el problema tampoco cambia. Solo cambia si me muevo verticalmente a lo largo del eje Z. Por lo tanto, en las coordenadas acercarme o alejarme de un eje, girar alrededor de ese eje, esto no cambia. Y sí cambia en el eje Z. Esto es una simetría cilíndrica también. Y como tengo una simetría cilíndrica, voy a elegir una superficie cilíndrica. ¿Cuál es la superficie cilíndrica que voy a elegir? Pues voy a elegirme un cilindro que entre en el plano, como así, y siga por abajo hasta que termine. Como este campo, en principio, podría depender de la distancia al plano, tendría mucho sentido que eso fuese así, vamos a decir que esta altura desde el plano hasta que termina el cilindro, le voy a llamar A, es la misma que esta altura desde el plano hacia abajo hasta que termina el cilindro. También es A, sería menos A si queréis, pero la distancia es A. Observemos cómo sería el plano. Vamos a suponer que esta densidad de carga es positiva. Si no es positiva, pues simplemente le pondremos un signo menos a la carga, la densidad de carga será negativa y los vectores que yo dibuje cambiarán de sentido. ¿Cómo será el campo eléctrico en estos puntos de A? Pues bien, como esto tiene simetría, la única opción es que vaya como el eje Z. Si esto fuese así, sería diferente si lo viese desde otro ángulo. Por lo tanto, para que no varíe, necesito que vaya vertical y, suponiendo que la densidad es positiva, se tiene que ir alejando. Aquí abajo irá así. En cualquier punto sobre la superficie lateral de abajo, irá hacia abajo, y en la superficie lateral de arriba, irá hacia arriba. ¿Cómo es el vector diferencial de superficie en este caso? Pues fijémonos que, como en el caso del cilindro, tenemos las tapas y tenemos el lateral. Sobre el lateral tengo diferenciales de superficie como estos. Diferencial de superficie y diferencial de superficie, que son perpendiculares al campo eléctrico, que es lo que estoy pintando en azul, que no le he puesto nombre, vamos a ponérselo. Campo eléctrico. Observamos que el vector diferencial de superficie en la superficie lateral es perpendicular al campo, mientras que en las dos tapas el vector diferencial de superficie es paralelo, al campo. Por lo tanto, ahora esta integral de aquí la vamos a dividir en tres partes, igual que en el caso del cilindro, campo producto escalar diferencial de S a lo largo ahora es de todo el cilindro porque tenemos el circulito de cerrado, va a ser igual, ahora ya no le pongo el dibujito de cerrado, a la superficie lateral de campo por diferencial de S más la tapa superior
de campo por diferencial de S más la tapa inferior del campo por diferencial de S. En el caso lateral hemos observado que forman 90 grados, por lo tanto el producto escalar será nulo y este término desaparece. En el caso de la tapa superior y de la tapa inferior ocurre una cosa curiosa, y es que como hemos elegido la misma distancia hasta cada tapa, si yo ahora mismo le diese la vuelta al dibujo, lo que ahora es la tapa inferior sería la superior. Por lo tanto, estas dos integrales de aquí, esta y esta, tienen que ser iguales. Además, este producto de aquí es simplemente el producto de módulos, porque los vectores son paralelos. Por lo tanto, esta integral de aquí la puedo escribir, estas dos la pongo dos veces porque es la misma integral, y ahora es la integral en una tapa, me da igual la inferior o la superior porque son iguales, hemos dicho, de este campo por diferencial de S sin vectores porque ya son módulos, porque son paralelos. De nuevo, si este campo depende de algo, simplemente podría ser de esta distancia al plano. Y esa distancia al plano es constante, por lo tanto el campo es constante y puede salir de la integral. Y esto es dos veces el campo por la integral en la tapa de diferencial de superficie. Este diferencial de superficie integrado en la tapa significa coger todos los trocitos de superficie de la tapa, es decir, la superficie de la tapa, que no le hemos puesto radio a este cilindro que hemos cogido. Vamos a ponérselo. Esto de aquí es el radio R. Por lo tanto, la superficie de esta tapa, esto es 2E, y la superficie del círculo, pi por r al cuadrado, que sería este círculo de aquí o el de abajo, el que nos guste más. Esto sería la parte izquierda de esta integral. Sin embargo, ahora la parte derecha no tiene dos casos, solo tiene un caso. ¿Vale? No puede estar dentro del plano, porque como es un plano no puede estar dentro. Entonces vamos a calcularnos la carga interior de este cilindro de color rojo que hemos dibujado. ¿Cuánto es esta carga interior? Pues es esta carga que está aquí dentro. ¿Por qué? Porque en la parte de volumen hacia arriba y en la parte de volumen hacia abajo no hay carga, solo hay esa carga que hemos marcado de color rojo. La carga interior, por lo tanto, va a ser igual a la densidad de carga por la superficie interior, despejando de esta ecuación de aquí. Pero la superficie interior coincide con la superficie de la tapa, es decir, es sigma por pi r cuadrado. Esto es lo que pondremos en la parte derecha de la ecuación y esto lo que pondremos en la parte izquierda. Por lo tanto, podemos igualar y decir que dos veces el campo por pi r cuadrado es igual a sigma por pi por r cuadrado dividido entre epsilon sub 0, que es este epsilon sub 0. Podemos simplificar la superficie de la tapa, por eso no era muy importante el radio, y obtenemos que este campo va a ser, pasamos el 2 dividiendo, y será sigma entre 2 veces epsilon sub 0. ¿Qué observamos aquí? Si esta carga es negativa, cambia el sentido. ¿Cuál es el sentido? Pues bien, en la etapa superior hemos dicho que iba hacia arriba y en la etapa inferior hemos dicho que iba hacia abajo. Para ponerle un vector a este campo, necesitaremos incluir algo más que simplemente el vector unitario y será un signo. Y este signo lo vamos a escribir de esta forma, que nos dice que si z es positiva, el valor absoluto de z es el mismo z, por lo tanto esto es más 1. Si z es negativa, el valor absoluto de z es el opuesto del z de arriba. Al dividir nos dará menos 1 y el vector unitario k. Si esto lo representamos, en función de z, que es la variable que cambia, lo que vamos a ver es que, bueno, tengo que coger las z negativas también. Si la z es negativa, hemos dicho que esto tenía un signo menos, esto tenía un signo más, por lo tanto esto nos daba menos 1 y esto nos da un valor como este, que es menos sigma entre 2 epsilon 0.
Mientras que si la z es positiva, nos da exactamente lo mismo, pero hacia arriba. Esto es más sigma entre 2 epsilon 0. Aquí necesito dejar claro que no estoy representando el módulo del campo, porque el módulo del campo siempre sería positivo. Entonces el módulo del campo simplemente sería continuar esta línea de arriba. Lo que estamos representando aquí es K producto escalar con el campo. Esto significa que cuando el campo vaya en el mismo sentido que K, será positivo. Cuando el campo vaya al revés que K, que es aquí abajo, será negativo. Podemos extrapolar esto al caso de dos cargas, dos planos. Es decir, si yo tuviese un plano como este y luego tuviese un plano, vamos a dibujarlo de color verde, por ejemplo, un plano como este, separados una distancia d. Podríamos hacer el cálculo con aquí sigma sub 1 y aquí sigma sub 2. Lo que observaríamos es que a la izquierda del plano azul, si sigma sub 1 fuese, por ejemplo, positiva, tendríamos este campo de aquí, y a la derecha tendríamos este campo de aquí. A la derecha del verde, como está también a la derecha del azul, sería así. Si sigma 2, por ejemplo, fuese positiva también, pues en este caso tendríamos esto y esto así. Podríamos encontrar el caso en el que sigma 1 y sigma 2 coincidiesen, las dos fuesen positivas y tuviesen el mismo valor, y en la zona central, como tenemos campos que son iguales, porque no dependen de la distancia, pero de sentido opuesto, cancelarían y tendríamos únicamente campo a la izquierda de la placa azul y a la derecha de la placa verde. Ahora bien, el caso más interesante de esto es cuando tenemos justamente una carga negativa en el caso verde. Esta sigma 2 es negativa. Observemos que si es negativa, este campo va exactamente al revés de lo que hemos dibujado, iría hacia dentro del plano. Por lo tanto, esto viene hacia acá, esto viene hacia acá y esto viene hacia acá. Si resulta que sigma 1 es igual a menos sigma 2, es decir, tienen el mismo valor absoluto pero signo opuesto, fuera se van a anular completamente y dentro van a tener el doble de campo. En este caso, el campo entre 0 y d, donde esto sería z igual a 0 y esto sería z igual a d, va a ser sigma entre, es el doble de esto, por lo tanto sigma entre epsilon sub 0. Si aquí quisiéramos poner, por ejemplo, un dieléctrico, un material, alguna cosa, esta cosa tendría una permitividad relativa que deberíamos añadir aquí. Si es vacío o es aire, pues esto será 1 y no lo tendremos que poner. Este ejemplo de aquí es un condensador que veremos en vídeos siguientes. Finalmente me gustaría comentar por qué esto de aquí no ha dependido de la altura. Esta A no existe, no ha salido en ningún sitio. Y el campo finalmente no depende de z, aunque hemos dicho que sí, que cambia. La intuición nos podría decir que sí, pero fijémonos que este plano estamos diciendo que es infinito. Tampoco puede ser un plano infinito, igual que no podía ser un cilindro infinito en el vídeo anterior, porque un plano infinito no existe, no tiene sentido. Lo que vamos a tener es un plano muy grande comparado con esta distancia A, y entonces los efectos de los bordes no nos van a preocupar mucho. Esto de aquí es lo que nos permite tener un campo constante a un lado del plano y al otro lado del plano. Y así es como se calcula el campo creado por un plano infinito.